seguimos caminando en este tiempo de la Pascua, un tiempo muy especial, porque lo recordábamos cuando celebrábamos el domingo de Pascua, y en esa semana, sin Pascua, vana sería nuestra fe. Sin resurrección no tiene sentido creer. Sin creer en la resurrección seríamos los hombres y las mujeres más dignos de lástima. Porque si nuestra vida se termina solamente acá, no tiene mucho sentido. Creemos en la resurrección y entonces creemos que debemos seguir caminando mucho más allá de nuestra propia muerte. Es bueno recordar esto, porque estamos en el tiempo de la Pascua y estamos en el tiempo de la alegría, y este tiempo tiene que enseñarnos también a nosotros a vivir como cristianos que creen en la Pascua. Quisiera detenerme hoy en el texto de la primera lectura, más que en el texto del Evangelio, para reflexionar algo, porque la verdad es que este texto de los Hechos de los Apóstoles que escuchamos hace un ratito nada más, este texto en el cual nos relata este caminar de Felipe, tiene muchísimas cosas para decirnos. Por allí nos podría venir muy bien, cuando volvamos a nuestra casa, cuando estemos allí, volver a hojear este texto de los Hechos de los Apóstoles, y no solamente hojear este texto de Felipe y su encuentro con el eunuco, sino también poner en paralelo un texto que leíamos hace muy poco y que todos seguramente nos vamos a acordar, que es el texto de los discípulos de Emaús. Si recordamos, después de la muerte del Señor, se nos presentan varios textos en los cuales Jesús se aparece a algunos discípulos, y entre ellos aparece este texto de los discípulos de Emaús. Si ponemos en paralelo el texto de los discípulos de Emaús y este texto que compartimos hoy en los Hechos de los Apóstoles, vamos a notar que el camino es el mismo. Jesús se pone a caminar al lado de los discípulos, igual que Felipe se pone a caminar al lado de este etíope que aparece allí en el relato. Empieza a escuchar qué es lo que vienen diciendo Jesús en este relato. Lo mismo hace Felipe con el eunuco, escucha qué es lo que viene leyendo, le hace una pregunta. ¿De qué vienen hablando? Les dice Jesús. Lo mismo hace Felipe. ¿Qué vienes leyendo? ¿Comprendés lo que estás leyendo? Y allí empieza el mismo dinamismo. La explicación de las Escrituras. Jesús explica las Escrituras a los discípulos. Felipe explica las Escrituras a este etíope que va de regreso a su casa. Y el texto termina de la misma manera. Un sacramento, Jesús partiendo el pan, en el texto de los discípulos de Emaús, y en este texto el bautismo, Felipe bautizando al eunuco. Y no solamente que terminan allí con un sacramento, sino que tanto el texto del Evangelio de los discípulos de Emaús como este texto terminan con dos actitudes. Alguien que desaparece, Jesús y Felipe, y aquel que se encontró vuelve con alegría, vuelve con alegría. Cuando salieron del agua, dice el texto de los Hechos de hoy, el Espíritu arrebató a Felipe y el etíope no lo vio más, pero seguía gozoso su camino. Esto no es simplemente una coincidencia de estructuras de texto, sino que es el camino cristiano, porque lo que Jesús hizo con los discípulos estaban llamados a hacerlo con los demás, por eso Felipe hace lo mismo, y lo que los discípulos hicieron, estamos llamados a hacer nosotros, todos nosotros en este tiempo, estamos llamados a hacer el mismo camino, es decir, ponernos a la escucha de nuestros hermanos, caminar con los demás, tratar de anunciarles el Evangelio, tratar de explicarles las Escrituras, ponernos a su servicio, ponernos codo a codo con el hermano y acercarlos a lo más importante. En este caso el bautismo, en el caso de Jesús la Eucaristía, el pan partido,
Y en nuestro caso, por supuesto, tendremos que acercar a los demás a la presencia de este Cristo resucitado en el cual creemos y en el cual afirmamos en este tiempo de la Pascua. Entonces, ante esta lógica que se nos presenta en el Evangelio y en este texto de los Hechos de los Apóstoles, tendremos que preguntarnos cómo caminamos nosotros con nuestros hermanos, con los que están alrededor nuestro. ¿Será que tenemos estas mismas actitudes que tuvo Jesús y que tuvo Felipe en el texto de hoy? ¿Será que tenemos la actitud de la escucha? ¿Será que tenemos la actitud de la comprensión con el otro? ¿Será que tenemos la actitud de la enseñanza, del buscar el bien junto con el otro? ¿Será que tenemos la actitud con nuestros seres queridos, con los que caminan con nosotros, de presentarles el mensaje de Jesús? ¿O será que cuando caminamos con otros hacemos cosas distintas? Nos ponemos a criticar a los demás y enseguida, uy, qué mal que estamos todos, y lo único que transmitimos son malas noticias en lugar de buenas noticias, como estamos llamados a hacerlo como discípulos. ¿Cómo es nuestra actitud cuando nos encontramos con los demás? Felipe se encuentra con este eunuco y hace lo que aprendió de Jesús, hace lo que aprendió del resucitado, se pone al servicio del hermano. Nosotros aprendimos eso del resucitado, aprendimos eso de la Pascua que estamos viviendo, aprendimos a obrar de esa manera con nuestros hermanos, porque solamente cuando aprendamos a caminar con los demás, solamente cuando aprendamos a hacer de ese camino juntos un motivo de anuncio, de evangelización, seremos capaces de vivir como Jesús quiere. Por eso, qué bueno que podamos pedirle al Señor, especialmente en esta Eucaristía, que nosotros no seamos cristianos solamente de nombre, que no seamos cristianos solamente de bautismo, sino que seamos cristianos que quieren vivir como Jesús, cristianos que queremos hacer honor al nombre de cristianos, haciendo lo que Jesús hizo por los demás, entregando nuestra vida. Vamos a pedirle esa gracia especialmente al Señor en este día. Lo hacemos por intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, y de San José, su esposo. Que así sea.